Hola, hola mis apreciados amigos. Una alegría una vez más estar aquí delante de ustedes para poder alabar a nuestro Padre Celestial, para poder abrir la palabra de Dios. Es muy importante buscar la presencia de Dios, ¿sabes? En estos tiempos lo que más requiere el ser humano es aprender a depender de Jesús. En estos tiempos es donde nosotros tenemos que darle la oportunidad a Jesús de que ingrese a nuestra vida, que ingrese a la familia, a los hogares. Ahora que tenemos un poco de tiempo, tranquilidad, es donde debemos de permitir tener un espacio para alabar el nombre de Dios. Sí, yo te animo, apreciado amigo, apreciada amiga, de que en estas circunstancias en las cuales estamos viviendo, le demos ese espacio a Jesús. Porque a pesar de las cosas que vienen sucediendo, todo este contexto, déjame decirte que es una bendición. Una bendición porque muchas veces antes nuestra rutina era levantarnos, abrir la Biblia y de pronto ya tendríamos que irnos al trabajo. Posiblemente hoy nos levantamos a las 5, a las 4:30, pero cuando tendríamos que ir al trabajo nos hemos levantado mucho más antes. Entonces hoy podemos levantarnos con mayor comodidad y no tener esa desesperación de hacer un estudio rápido y salir al trabajo. ¿Ves que es una bendición también? Sí, una bendición de que podemos administrar más nuestros tiempos. Y esa bendición, apreciado amigo, es para nuestra preparación. Necesitamos prepararnos, sí. Dios quiere prepararnos. Y si Dios te ha levantado en esta mañana es porque Dios quiere prepararte a ti. Dios quiere prepararme a mí también. Por eso que hoy vamos a meditar el capítulo 61 del libro de Salmos. El libro de Salmos es un libro muy hermoso y hoy específicamente vamos a hablar acerca del capítulo 61 que habla sobre David refiriéndose a un Dios comparado con una roca. Vamos a estudiar hoy día ese capítulo y yo quiero hacer una oración antes de estudiar la palabra de Dios. Nuevamente te lo digo, nunca nos atrevamos a abrir la Biblia sin antes orar, sin antes pedir la dirección de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor Jesús, porque estás aquí con nosotros, porque siempre te manifiestas delante de tus hijos. Padre Santo, bendice el estudio que vamos a tener en esta mañana. Dame la capacidad de poder hablar tu palabra. Padre Santo, necesitamos prepararnos hoy más que nunca. Aprender a escudriñar tu palabra es el secreto para obtener la vida eterna, porque así lo dice la Biblia. Y Señor Jesús, queremos tener la esperanza de esperar tu retorno, la esperanza de ser herederos de los portales celestiales. Pero esa esperanza, Padre, la podremos obtener si es que estamos diariamente yendo hacia ti por medio de la oración, por medio del estudio de tu palabra. Permítenos, Padre, diariamente hacer de la oración y del estudio de la Biblia un hábito, una dependencia hacia nosotros. Bendice este estudio, bendice a las personas que están detrás de la pantalla y bendice a sus familiares,
bendice a su entorno de ellos, bendice a todas las personas, Padre, que padecen en este tiempo por la enfermedad que ha generado ese virus, y no permitas, Padre, que muchas más personas sigan padeciendo. Detén, coloca tu mano, usted es la roca en nuestra defensa. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, apreciado amigo y apreciada amiga. Una vez más, siéntete bendecido en esta mañana. Y ayer hubo una palabrita muy interesante. Siéntete amado. Ahora vamos a utilizar esa palabra. Iniciamos con siéntete bendecido, pero ayer hemos aprendido una palabra más, ¿no? Que debemos de sentirnos amados. ¿Y por qué nos debemos de sentir amados? Porque Dios está con nosotros y Dios es amor. Vamos a abrir ahora sí la palabra de Dios. Vamos a abrir el capítulo 61 de la Biblia. Vamos a meditar en los versículos. Vamos a comenzar con el versículo 1 y 2. ¿Te parece? Vamos a meditar estos dos versículos. Dice la Biblia: Oye, Dios, mi clamor. Atiende a mi oración. Desde el extremo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmaye. Llévame a la roca que es más alta que yo. Interesante el versículo. Interesante el versículo porque aquí el salmista está haciendo una solicitud hacia Dios. Yo no sé si esa solicitud alguna vez tú lo has colocado en medio de tu oración, pero tremendo el versículo y las afirmaciones de las palabras de David, porque ¿cuál es la solicitud que David hace a Dios? La solicitud es la que dice acá. Primera solicitud: oye Dios mi clamor. Cuando hablamos a una persona y queremos que alguien nos oiga a nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Muchas veces cuando tú quieres que alguien te oiga, no le hablas en voz baja. Muchas veces cuando tú quieres que alguien preste atención o que alguien te oiga, tienes que clamar. Muchas veces gritar. Cuando tú hablas, así como yo te estoy hablando a ti, por medio del celular podemos tal vez oírnos, o tú me puedes oír, ¿sí? Porque tenemos ahí un medio de comunicación. Pero imagínate que estuviésemos distantes nosotros en el mismo lugar y yo te llame por tu nombre, ¿no? Te diga Víctor y tú no me oyes. ¿Por qué? Porque estás a una cierta distancia. Pero a pesar de la distancia, tú me vas a oír si es que yo grito. ¿Me dejo entender? Entonces, ahí va el concepto de clamor. Ahí va el concepto de poder dirigirse a alguien para que alguien te oiga. Entonces, tú tienes que, de una u otra manera, levantar la voz. Y ese levantar la voz, ya viene el término clamar. Te voy a hacer se podría decir, te voy a graficar esto por medio de una acción que pasó en la vida de Jesús. Había un ciego, sí, que estaba, dice, al costado del camino de Jesús, ¿sí? Este cieguito, cuando Jesús estaba pasando, preguntó quién era el que estaba pasando, porque obviamente era ciego. Y le dijeron que era Jesús quien estaba pasando. Entonces, este varón, ¿qué es lo que hizo? Lo primero que hizo es entrar al camino y lo segundo que hizo es clamar, gritar,
porque Jesús ya estaba pasando. Por eso, apreciado amigo y apreciado amigo, el clamor es muy importante y la solicitud de David es que oiga. Y cuando aquí la Biblia dice, oye Dios mi clamor y atiende mi oración, está hablando de un acercamiento a Dios, pero de un acercamiento diferente. ¿De qué manera se acercó este cieguito Bartimeo? Se acercó porque sabía que era Jesús. Número 1. Número 2. Gritó porque quería ser escuchado. Sí. Se dirigió a él porque sabía que era Jesús. Y número 2, porque quería ser escuchado. Cuando nosotros oramos, apreciado amigo y apreciada amiga, debemos tener la seguridad que vamos a estar al lado de Jesús. Que es Jesús quien nos está escuchando. Y número 2, para ser escuchados, tener la seguridad de que Jesús nos escucha. Que esto no sea una oración rutinaria. 2 cosas que debemos entender en la oración. Saber que Jesús está con nosotros allí escuchándonos. ¿Sí? Oye Dios mi clamor, atiende mi oración. Desde el extremo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmaye. Ahí vemos claramente. Hasta que el corazón desmaye, apreciado amigo y apreciada amiga. Experimentar una oración hasta que tu corazón desmaye. No, particularmente, mi oración nunca ha sido así. Pero hoy estoy aprendiendo que derramar el corazón significa un término muy amplio y que David lo experimentó hasta que el corazón pueda desmayar. Y hasta que el corazón pueda desmayar significa serle sincero, en plenitud, mostrarse, no guardarse nada, no guardarse nada. Porque aquella oración que se guarda algo y no se le cuenta a Jesús, ese pequeño algo comienza a carcomer nuestra vida. Sí, apreciado amigo, sí, apreciada amiga. Por eso es que nosotros cuando oramos tenemos que sacar todo, no permitir que nada se quede ahí adentro. Por eso hoy debemos de entender que cuando nuestro corazón sea derramado totalmente a Cristo Jesús, tendremos la seguridad de que hemos sido escuchados. Pero ahí no termina el versículo. El versículo número 2 termina diciendo, llévame a la roca que es más alta que yo. Miren, apreciados amigos, la solicitud de Jesús es que sea llevado a la roca que es más alta que él. Yo te hago una pregunta. Cuando tú estás delante de una roca más alta que tú, ¿qué es lo que consigues? Si tú estás delante de una roca que es más alta que tú, estás delante, vamos a poner un ejemplo, delante tuyo hay una fortaleza de roca. ¿Sabes? Cuando una roca es más alta que nosotros, tenemos la seguridad de tener sombra. Sí. Tenemos la seguridad de tener una sombra, tenemos la seguridad de descanso y tenemos la seguridad de protección. Sombra, descanso y protección. Eso es Jesús para nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús es la roca. Jesús es la roca y así enseña la Biblia. Que Jesús es esa piedra grande. Por eso es que nosotros debemos de diariamente ir a Jesús, ir a esa roca.
para obtener descanso, para obtener esa sombra para descansar, ¿sí? Para tener esa seguridad de que tenemos protección. Sí, apreciado amigo. Sí, apreciada amiga. Cuando uno tiene la seguridad de estar protegido, no es porque tenga alimentos en casa, no es porque tengamos dinero en casa. La protección, apreciado amigo y apreciada amiga, no radica en lo material que puedas tener. Sí, no radica en eso. Es muy interesante que muchas personas, refiriéndome exactamente a los mártires que murieron en favor de Cristo Jesús, su riqueza no radicaba en lo material. La riqueza que ellos tenían radicaba en lo espiritual, en su comunión con Dios. Ahora que viene Semana Santa, nos vamos a dar cuenta el llamado que hizo Jesús a los discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? Eran personas simples, personas que tenían un oficio. Por ejemplo, Mateo cuando fue llamado por Jesús, él venía realizando sus acciones cotidianas. Pero cuando Jesús lo llamó, le dijo, lo miró a los ojos y le dijo, sígueme. Mateo lo siguió. Pero el llamado cuando le hizo a Pedro no fue igual. Con Pedro tuvo que interactuar con él, tuvo que hacerle ver la obra que puede hacer Jesús mediante la producción de los peces, cuando él había ido a pescar y no había conseguido nada. Entonces Jesús le dice, echa las redes, y Pedro le dice, en tu nombre las echaré. Y ahí ve la abundancia de peces. De esa manera llamó Jesús a Pedro. Pero Jesús nos llama a todos de la misma manera, apreciado amigo y apreciada amiga. A mí me llamó de una manera diferente que a ti seguramente. Tú habrás conocido a Jesús a los 20, 30, 40 o 50 años tal vez. En el caso mío, Jesús me llamó a los 30 años. Entonces, Jesús tiene sus formas y sus maneras para llamar a sus hijos. Y muchas veces tenemos que pasar por el valle de la sombra y de la muerte para ser llamados. Y cuando hablamos de pasar por el valle de la sombra y de la muerte para ser llamados, me estoy refiriendo a que muchas veces tenemos que pasar por situaciones difíciles para entender que solamente hay alguien que nos puede solucionar esa situación, y que es Cristo Jesús. Cristo Jesús hoy utiliza todas las situaciones que pasan en su favor para que las personas puedan ir a su encuentro, puedan ir al encuentro de la cruz, al encuentro de Jesús. Jesús fue crucificado en esta cruz, pero Jesús, después de los 3 días, resucitó. Jesús no está muerto, Jesús está vivo porque resucitó. Imagínate que Jesús estuviese muerto. No tendría sentido tener esperanza. Pero si Jesús resucitó, es una primicia para ti y para mí, de que Jesús resucitará y levantará y devolverá la vida a quienes hayan muerto en su favor. Si no llego a ver mis ojos a Jesús, yo quisiera
que mi corazón descanse siguiendo a Jesús, en su obra, en sus negocios. Ese es mi mayor deseo. Y mi mayor deseo para ti, apreciado amigo y amiga, es que sigamos en ese camino. Nunca, nunca nos separemos del camino. Nunca vivamos al costado del camino. Nunca caminemos al lado del camino. Entremos al camino. El camino es difícil. Seguir a Jesús demanda de mucho esfuerzo, sí. Pero la gratificación que se obtiene es tremenda e incomparable. Por eso es que debemos de permitir ir a esa roca que es más alta que nosotros. Versículo 3. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo, lo que veníamos diciendo. Versículo 4. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Wow. Otra petición de David. Y la petición es una petición que muchas personas no entienden. Muchas personas que siguen a Jesús no entienden esta petición en la práctica. ¿Y cuál es esa petición? Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Interesante. Es una petición para ser restaurado a la presencia de Dios. ¿Y por qué digo que es una petición para ser restaurado en la presencia de Dios? Porque habla acerca del tabernáculo. Habla acerca del santuario. Sí, apreciado amigo y apreciada amiga. Entonces la solicitud que hace David es esa petición para ser restaurado en la presencia de Dios. ¿Y dónde está Dios? En su santuario. Sí, en su santuario. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. ¿Por qué, amigos y amigas? Porque en el santuario estamos seguros. En el santuario tenemos la seguridad de nuestra salvación. Por eso es que diariamente tenemos que ir al santuario. ¿Dónde está Jesús ahora? Jesús está en el lugar santísimo. Pues si Jesús está en el lugar santísimo, entonces yo también debo de estar en el lugar santísimo. ¿Y qué significa estar en el lugar santísimo? Porque Jesús está administrando en el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, de acuerdo a la palabra de Dios, el sumo sacerdote entraba una vez al año. ¿Para qué? Para purificar el santuario. Sí, para purificar el santuario. Y Jesús está ahora purificando el santuario. ¿Y qué era purificar el santuario? Que todos los pecados sean retirados de allí. Purificar el santuario. Hoy Jesús está haciendo eso en el lugar santísimo. Los pecados de su pueblo, sí, los pecados de su pueblo está por medio de el juicio investigador. Estamos siendo investigados, estamos siendo juzgados. ¿Para qué? Para ver el resultado de nuestra salvación. Por eso, apreciado amigo y apreciada amiga, nosotros debemos estar a cuentas con Dios. Cuando digo estar a cuentas con Dios, es porque diariamente tenemos que
serle sinceros a Jesús. Nuestras faltas, nuestras equivocaciones, nuestros pensamientos, aunque parezca algo trivial, sin importancia, cualquier situación mínima que nos percatemos que esté mal, tenemos que contárselo a Jesús. Sí, apreciado amigo y apreciada amiga, tenemos que estar a cuentas diariamente con Jesús. ¿Por qué? Porque es Él nuestro Salvador. Es Él quien por única vez está en el lugar santísimo, actuando en favor de nosotros, como nuestro sumo sacerdote, aquel único intercesor entre los hombres y Dios es Cristo Jesús. No hay forma de llegar a Dios si no es por medio de Jesús. Sí, apreciado amigo y apreciada amiga. Es por eso que David sabe que estar en el santuario es estar seguro. Y estar en el santuario es estar en la presencia de Dios mismo, participando de lo que hay en el santuario. ¿Y qué hay en el santuario? ¿Qué hay en el lugar santísimo donde está Jesús? Hay 3 elementos muy importantes en el lugar santísimo. Está la vara de Aarón, está la tabla de los 10 mandamientos y está el maná. 3 cosas que están en el lugar santísimo, apreciado amigo y apreciada amiga. A ver, repítelo conmigo. Está la vara de Aarón, está la tabla de los 10 mandamientos y está el maná. ¿Qué significa que eso esté en el lugar santísimo? Significa algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque si Jesús hoy está en el lugar santísimo, yo tengo que estar donde está Jesús, en su presencia, en el tabernáculo. Me tengo que sentir seguro si yo estoy donde Jesús está. Sí, apreciado amigo. Si Jesús está en el lugar santísimo y en el lugar santísimo está la vara de Aarón, está la tabla de los 10 mandamientos y está el maná, entonces en mi vida presente, tengo que tener la seguridad de la vara de Aarón. ¿Y qué es la vara de Aarón? Símbolo de la resurrección. Sí, la vara de Aarón es símbolo de la resurrección. Por eso es que está colocado allí. La promesa de Cristo Jesús, símbolo de la resurrección. Porque Jesús murió, crucificado y resucitó. Esa primicia Dios la lleva consigo hoy. Por eso es que la vara de Aarón está allí. ¿Qué otro elemento está allí en el lugar santísimo? La tabla de los 10 mandamientos. La tabla de los 10 mandamientos es muy interesante, apreciado amigo, porque nos habla de la permanencia del mandamiento número 4, del sábado. ¿Qué importancia le estamos dando al sábado? ¿De qué manera estamos guardando el sábado? Eso está en el lugar santísimo, la tabla de los 10 mandamientos. ¿Cómo estamos nosotros honrando a nuestros padres? ¿Qué entenderemos por honrar a nuestros padres? Y así muchas cosas de los 10 mandamientos. Que eso está en el lugar santísimo. Allí dentro del arca. Y finalmente está el maná. El maná fue el alimento que alimentó a todo el pueblo de Israel cuando estaba vagando en el pueblo, cuando salió de Egipto. Esa era la alimentación que caía del cielo y que Dios quería dárselos. ¿Y qué me enseña eso a mí? Que Jesús quiere que yo me alimente también, ya no del maná que cae del cielo. El maná, el alimento que cae del cielo, que comieron nuestros padres, que dice la Biblia,
era el mejor alimento. Dios en estos tiempos quiere que también tengamos una alimentación buena y excelente. No alimentarnos como queremos o como nuestro paladar quiere. La alimentación es muy importante porque mientras mejor alimentados estemos, la palabra de Dios va a ingresar mucho más rápido. Pero si nuestro alimento nos está, en vez de mejorarnos, está empeorando nuestro organismo, nos va a costar alimentarnos. Por eso es que es muy importante entender los elementos que hay dentro del lugar santísimo. Y no es algo que, bueno, está eso, no. Si entramos un poco más, vemos esos 3 elementos. Y esos 3 elementos no es un capricho que deben de estar allí. La seguridad de la resurrección, que tenemos que tenerla, porque así lo dice el lugar santísimo por medio de la vara de Aarón. La seguridad de la resurrección tiene que estar en nosotros. Los mandamientos de Jesús, no como cumplimiento, sino como una acción natural de parte de nosotros. Y finalmente nuestra alimentación. Yo quiero terminar con esta parte del santuario. Nuestra hermana Elena manifiesta que si es que nosotros vamos a predicar el Evangelio sin enseñar la reforma pro salud, dice que estamos yendo a predicar mutilados. Mutilados, apreciado amigo, porque la reforma pro salud es el brazo del Evangelio. Y si vamos sin ese conocimiento, primero en la práctica, en nuestra vida, estamos yendo a dar un mensaje mutilado, un mensaje que no está completo. Sí, apreciado amigo y apreciada amiga. Por eso hoy quiero animarte a que primero seamos reavivados. Primero ser reavivado, estar en la presencia de Jesús. Y una vez que seamos reavivados, cualquier reforma va a ser una realidad en nuestra vida. No pretendamos que la reforma entre primero, no. La reforma es un resultado del reavivamiento. Si yo estoy reavivado, entonces mi vida inevitablemente va a querer alimentarse bien. Si yo estoy reavivado, inevitablemente yo voy a buscar la mejor ropa para mí. Si yo estoy reavivado, los canales de televisión que no son adecuados para mí, ya no me llaman la atención. Te das cuenta que primero nace todo el reavivamiento y la reforma es un resultado. Vamos a terminar ahora. Dice, hemos leído hasta el versículo 5, ahora vamos a leer el versículo 6, 7 y 8, los 3 últimos versículos para terminar con la meditación de esta mañana. Versículo 6. Días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación y generación. Estaré para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Versículos 7 y 8 comienza diciendo, estaré para siempre delante de ti. Mira la palabra siempre. Estaré, versículo 7, estaré para siempre delante de Dios. Estar delante de Dios, apreciado amigo, la comunión con Dios es algo permanente, dice la Biblia, para siempre. No es estar delante de Dios cuando pasan situaciones difíciles nada más. Estar en la presencia de Dios siempre. Y siempre es permanente. Siempre es todos los días. Siempre es no dejar un día vacío. Ya mañana oraré. Ya mañana estudiaré la lección de la escuela sabática. No.
entonces la palabra ya no es una verdad en nuestra vida. La palabra de Dios debería ser una verdad, pero yo me estoy engañando. Porque aquí el salmista me dice, estaré para siempre delante de ti. La actitud de los seguidores de Jesús tiene que ser esa. Estar siempre delante de Dios. Y cuando hablamos de estar siempre, es estar en comunión con Dios permanentemente. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y la última parte dice, así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Apreciado amigo y apreciada amiga, para siempre, cada día. ¿Saben qué? Yo quiero terminar con estas últimas palabras. La salvación es diaria. Salvo, siempre salvo, no existe en la vida del cristiano. La salvación es diaria. La oración que ayer tuvimos en la noche se terminó ayer. La oración que hemos tenido cuando nos hemos levantado antes de sentarnos aquí es para el momento. En otras palabras, la oración de ayer no nos sirve para hoy. Hoy tenemos que orar. Sí. Lo que hicimos ayer quedó para ayer. Hoy tenemos que orar, hoy tenemos que estudiar la Biblia, hoy tenemos que predicar, hoy tenemos que llamar a nuestro estudiante. Hola, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Bien? Yo también estoy bien. Confraternizar. Quiero hacer una oración por ti. La predicación no se acaba porque ya dejemos de salir. No, apreciado amigo. La predicación continúa a través de las herramientas que tenemos. Continuar llamando a nuestros estudiantes. Continuar escribiéndoles. Sí. Esa es la manera. Ese es nuestro trabajo. ¿No sabéis que en los trabajos de mi Padre debo estar yo? Dijo Jesús. Pues eso es el trabajo del cristiano. Eso tiene que ser nuestro primer trabajo. Por eso, apreciado amigo y apreciada amiga, diariamente tenemos que orar, estudiar la Biblia y predicar. Que nada te detenga. Que Dios te dé la bendición de seguir buscándolo en oración, de seguir buscándolo por medio de la palabra de Dios y por medio de la predicación. Estaré delante de tu presencia para siempre. Quédate con esa frase. Estar en la presencia de Dios siempre. ¿Tú quisieras estar en la presencia de Dios siempre? Permanentemente, desde que comienza el día hasta que termina. Yo quiero. ¿Tú quieres? Si tu deseo es ese, levanta tu mano. Levanta tu mano. Allí donde estás, levanta tu mano. Cuando tú levantas tu mano de esta manera, tú le vas a decir a Dios, Señor, yo quiero estar en tu presencia para siempre. ¿Sí? Yo quiero hacer una oración allí donde tú estás. Vamos a orar. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad, Padre, de haber estudiado. Sabemos que usted está con nosotros hoy. Y mis amigos que están detrás de la pantalla, que han levantado su mano como símbolo de que usted sea nuestro primer trabajo, como símbolo de que queremos estar siempre delante de su presencia. Por favor, Padre, haga que la oración, el estudio de la Biblia y la predicación sea un hábito en nuestra vida.
que tengamos esa necesidad cada mañana de buscarlo en oración, de estudiar la palabra de Dios, de no cansarnos. Tenemos mucho tiempo estando ahora en casa, no hay pretextos, Padre, de que armemos una agenda, el horario al cual debemos de llamar, el momento en que tenemos que escribirlo, antes de descansar, hacer una oración por nuestros estudiantes por medio de una llamada, o desearle un buenas noches por medio de un mensaje. Señor, permítenos que ese trabajo sea algo natural en nosotros. Diariamente queremos estar a cuentas contigo, Padre. Queremos estar en el santuario. Queremos que nuestros ojos vean lo que hay en el santuario, en el lugar santísimo, para poder glorificarte también con nuestra vida. Oh Señor, gracias por este estudio. Bendice a mis amigos que están viendo esta programación, a sus familias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, apreciado amigo y apreciada amiga. Esto ha sido el capítulo 61 del libro de Salmos. Ahora, yo quiero invitarte, si puedes, hoy, para recibir el sábado a las 5:30. Todos los sábados estamos haciendo una programación a las 5:30 para recibir el sábado, con un material muy interesante. Aquí creo que lo tengo, el material. ¿Dónde está el material para recibir? A ver. Bueno, por aquí se ha metido este material. Como es... Pero, bueno, vamos a recibir el sábado con un material que habla sobre los pioneros. ¿Sí? Por allí debe de estar. Esto, por ejemplo, es del año pasado, pero para este año es un material que nos habla acerca de los pioneros de la iglesia adventista, que nos dieron un gran testimonio, y que ese testimonio es basado en la palabra de Dios por medio de un versículo. Y todos los sábados estamos a las 5:30 para recibir el sábado. 5:30, 5:35. Yo veo que ya el sol se está ocultando y ya coloco la programación, ¿sí? Si deseas recibir el sábado, te invito hoy a las 5:30. Dios te bendiga. Maranata, Cristo viene, prepárate.